Salmos 12:5 dice: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Estamos para poder compartir, para poder dialogar. Estamos junto al pastor Jafet. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Listo para compartir con todos esta hermosa lección que seguro será de bendición. Jafet, siempre te pregunto cosas así medias rutinarias, ¿no? ¿Será que tú te has vengado o has deseado el mal de alguien que te hizo algún daño? Quizás cuando niño, ¿no? ¿Tenías a alguien que te molestaba y tenías rabia con esa persona? Sí. ¿Cómo era? ¿Llegaste en algún momento a pelear? No, fíjate, en el ministerio me pasó algo. Ah, el ministerio, ¿ok? Una persona que se me acercó para decirme, ¿sabes qué? Te voy a cerrar todas las puertas, no me gusta tu ministerio, no me gusta lo que haces. Okay. Estaba enojado. Creo que esa fue la primera vez que me enfrenté con una persona que directamente estaba oponiéndose a mi ministerio, y a lo que yo estaba haciendo. Y eso me produjo hasta cierto punto una rabia, una molestia, un disconfort y preguntarle a Dios, pero ¿por qué razón? ¿Me entiendes? Claro. Una persona que debió ser mi mentor, mi líder, se convirtió en mi adversario, y tal vez no llegué al punto de vengarme, ¿verdad? De vengarme, sino que al final yo decía, Señor, te lo entrego a ti. Y todo lo que él dijo se cumplió, pero al opuesto. Mientras él decía que iba a cerrar puertas, Dios me abrió puertas. Wow. Mientras él decía que yo no iba a llegar a ningún lado, Dios me bendijo en mi ministerio, en todas las áreas. Y creo que eso fue como una respuesta de Dios, de que al final los juicios están en sus manos. Wow. Y que Él va a levantar al justo, sí, y va a hacer su obra a su tiempo. Y eso al final me ayudó a entender que más que el intento de las personas en querer detenerte, destruirte o pisotearte, el Dios que está a tu lado va a dirigirte y es más poderoso que tus enemigos. ¿Sabes que a mí me gusta mi nombre? Porque mi nombre significa Dios es mi juez, ¿no? Sí. Y tiene relación con lo que tú estabas diciendo. También me gusta el mío, pero no tiene nada que ver. Dejémoslo para otra escuela sabática. Para otro día. Okay. ¿Qué significa todo eso? No te puedo decir. Ya, bueno. Dejémoslo ahí para que la gente no... Es que después el ego se infla. Ok. ¿Qué significa rey, hermoso? Bello. Bello. Está bien. Igual es verdad, está bien. Está bien. Sigamos aquí entonces, claro. Daniel. Oye, mira, mi nombre no significa bello. Sí. Podría haber sido. Significa Dios es mi juez. Me gusta porque cuando mis papás me hablaron del significado y todo, de hecho, me pasó algo parecido a ti. Un tiempo en Chile, estaba también trabajando en el ministerio y por ahí algunas personas no compartían lo que hacía y vivía algunas injusticias, ¿no? Y nunca tomó tanto sentido mi nombre como cuando una vez, mientras estaba pasando toda esa situación, fui a hablar con algunos pastores allí, ¿no? Y uno de los pastores me recibió y oró conmigo, ¿no? Me llevó a un lugar antes de yo poder hablar y todo, y me llevó con él y me mira y me pregunta así, ¿David? Así como pensó que sea... No, y yo le dije, no, Daniel. Ah, ok, Dios es tu juez, me dice. Y yo en ese momento como que me detuve y hizo mucho sentido para mí que me dijera eso, ¿entiendes? Dios es tu juez. Y creo que eso es lo que encontramos también en los Salmos. Y hoy vamos a estudiar un poquito este concepto de Dios como el que se levanta, ¿no? Como dice, me levantaré y podré salvar al que suspira. Y cómo poder relacionarlo con la opresión que hoy se ve, no solamente a nivel práctico de nosotros, personal, sino a nivel comunitario o de países enteros, en donde vemos que reyes, que presidentes oprimen realmente a su pueblo, ¿no? Y hay sufrimiento, y hay dolor, hay pobreza, hay injusticias, desigualdades. Y cómo ver los salmos, nuestro papel, ¿no? Cómo a través de David podemos ver nuestro papel. ¿Será que nosotros debemos buscar venganza? En Chile, por ejemplo, me acuerdo que hubo hace ya varios años atrás, unos 4 o 5 años antes de la pandemia, ocurrió lo que fue el estallido social, ¿no? En donde personas
el pueblo en general había un descontento, ¿no? Con el gobierno, con las desigualdades, y se levantó y comenzó a protestar en contra de estas injusticias, ¿no? Hasta yo fui uno que fui a algunas marchas y todo, porque era bonito el ambiente que se respiraba, como queremos cambio, queremos justicia, y Claro. por otro lado estaba también la fuerza, en donde personas quemaban empresas, quemaban locales importantes. Entonces había una tensión allí. Y eso me hizo preguntarme, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como cristiano cuando hay injusticias sociales? ¿Será que nosotros tenemos que también levantarnos, usar la protesta, usar la violencia? ¿Cuál es nuestro papel en ese contexto desigual, injusto que vivimos como sociedad? ¿Qué piensas tú, Jaffer? Vemos en los Salmos que Dios no se hace indiferente a la injusticia. Pero de manera especial vemos que los salmistas expresan su injusticia y expresan esta inconformidad con lo que está pasando. Sí. Mira lo que dice Salmos 18:3. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y me gusta la palabra invocaré. Porque el primer paso que debe hacer un cristiano en medio de la injusticia es buscar a Dios, invocarle en oración. Y lo vemos a través de la historia. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido y dice el texto en el capítulo 3 y 4 que Dios escuchó el clamor del pueblo y fue a rescatarle, enviando a Moisés, enviando a un Mesías, a un Salvador para liberar al pueblo. Claro. Y es lo mismo que vemos en los Salmos. Ellos invocan a Dios y Dios no se hace indiferente al clamor. Entonces, la pregunta está, ¿hasta qué momento yo me detengo de clamar y comienzo a actuar? ¿O hasta qué punto estoy o debo estar involucrado de manera activa en las justicias sociales o en los movimientos que traen justicia en este tiempo? Y sería una pregunta importante para nosotros dialogar. Sabes que estudiar esta escuela sabática de esta semana me hizo acordarme de mi tesis. Yo cuando terminé de estudiar teología, investigué lo que era la teología de la liberación, ¿no? Esta teología, una tendencia teológica que fue fuerte en Latinoamérica, especialmente hace ya varios años atrás, cuando habían estas desigualdades, ¿no? América Latina ha sido golpeada por gobiernos, por situaciones complejas, cuesta mucho que se levanten ciertos países. Entonces surge esta teología de la liberación que tiene como visión el reino de Dios, ¿no? Y nuestro papel como creyentes, como cristianos, no es tanto esperar a que Dios nos lleve o nos saque de la tierra o que la fe me da un ticket para yo irme al cielo, sino que tiene que ver con traer el reino a la tierra, ¿no? Establecer el reino de Dios y luchar. O sea, si es que en la Biblia hay una lucha de Dios por el oprimido o un favorecer al oprimido, al pobre, nosotros también deberíamos actuar así. Y deberíamos, si nosotros vivimos una sociedad que no está funcionando así, deberíamos nosotros ser agentes de cambio para poder traer el reino de Dios de justicia social aquí a la tierra. Entonces me llamó la atención ese estudio. Yo estaba estudiando este concepto porque tiene muchas cosas interesantes, cosas que son nuestra labor, ¿no? De poder ayudar al pobre, de poder preocuparnos del dolor, del sentir dolor con el que sufre, ¿no? Y al contrario de la indiferencia. Pero también toca un punto que es un poquito delicado, ¿no? ¿Será que yo debo esperar que Dios haga justicia? ¿O será que yo también debo actuar, ser una persona activa en cuanto a buscar la justicia social aquí, ¿no? Porque hay un riesgo también de volvernos simplemente pasivos y decir, bueno, Dios va a actuar, yo simplemente tengo que orar y no hacer nada más al respecto, siendo que hay situaciones muy complicadas en las sociedades o en las estructuras sociales que vivimos. Entonces, ¿qué piensas tú con esto cómo vemos a David entre también gobiernos que no eran los ideales, ¿no? ¿Qué piensas tú, Jafet? Mira, primero vemos que la Biblia nos llama a compadecernos de los débiles y a proteger y a cuidar a los indefensos.
Y vemos constantemente, especialmente en el Nuevo Testamento, cómo Dios llama a la iglesia a cuidar de las viudas, cómo Dios llama a la iglesia a ayudar a los necesitados, a los que tienen problemas de diferentes índoles, pero todo esto con un propósito de mostrar el amor de Dios a estas personas que están en necesidad. Porque ya el reino de los cielos ha sido establecido a través de Jesús. Nosotros no establecemos, no construimos, no agrandamos, no ensanchamos el reino de Dios. El reino de Dios ya está completo, porque el reino de Dios es la misma esencia de lo eterno. El reino de Dios es Dios mismo. Entonces, tú no puedes agrandar, ensanchar o multiplicar a Dios. Solo podemos entrar en su reino, podemos aceptar su reino, podemos ser parte de su reino. Pero ya Dios fue el quien estableció el reino. Dice la palabra en cuando Jesús comienza a predicar, y el reino de los cielos se ha acercado. Sí. Entonces, o ya está entre ustedes, ¿no? El reino de los cielos ya está entre vosotros. Sí. Entonces te das cuenta que lo que está haciendo Jesús es llevando a la gente a una comprensión de que el reino de los cielos se encuentra y es donde está su rey, Jesús, y que nosotros somos súbditos de ese reino. Y nuestra tarea, en el contexto de las Escrituras, es obedecer los principios del reino. Pero siempre comprendiendo algo. Que el final de Dios no es simplemente establecer en esta tierra un gobierno que tenga las características de un mundo justo o utópico donde todo es perfecto. Claro. Todo lo contrario, nuestra tarea es apuntar a un reino eterno que no está establecido en esta tierra, sino que está establecido para siempre, con la promesa de la segunda venida de Jesús. Entonces yo creo que ahí es donde falla la teología de la liberación, que presenta un reino terrenal creado por hombres y que se olvida del contexto bíblico, que el reino es primero establecido y creado por Dios, y que nosotros solamente podemos aceptar o entrar en ese reino por la fe, en la promesa de una restauración eterna con su segunda venida. Claro, porque al final, por más que nosotros hagamos esfuerzos humanos, seguimos siendo humanos, seguimos siendo imperfectos. Y la Biblia es clara, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Y yo creo que eso tiene implicancias súper interesantes también cuando nosotros confundimos las cosas y ponemos mucha esperanza en ciertos gobiernos. Por ejemplo, hace poco se volvió a elegir a Nayib Bukele, ¿no? Con una amplia mayoría lo volvieron a escoger ahí en El Salvador. Y muchos, incluso tengo compatriotas aquí, tenemos incluso hermanos de esta iglesia que apoyan muchísimo el gobierno de Nayib Bukele, ¿no? Porque ha hecho mucho bien, porque hay mucha seguridad ahora. Pero hay un punto, hay un equilibrio entre decir, mira, este gobierno lo ha hecho bien, a incluso decir, Dios te puso ahí, Dios te eligió, eres como nuestro Salvador, ¿no? Y empezar a confundir un poquito las cosas, ¿no? Bueno, dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes. Y también dice la Escritura que nosotros tenemos una responsabilidad en la sociedad. El problema está cuando ponemos nuestra confianza en los agentes humanos por encima de Dios. Claro. Yo tengo una responsabilidad civil de ir a votar, tengo una responsabilidad civil de participar en la comunidad y ser luz en medio de comunidad. ¿Cómo yo puedo ser un cristiano si me aíslo de los problemas, los retos que está experimentando mi comunidad? Yo debo estar presente, pero ¿dónde está mi esperanza? Exacto. Y aquí es donde los salmistas y los escritores dan al clavo. Porque al final el salmista no va donde otro rey o no va donde otro gobierno. El salmista va donde Dios. Entonces, si te das cuenta, un ejemplo, los profetas, y miras a Jeremías o mira a Isaías, especialmente que cuando Jeremías le dice, ustedes están poniendo su esperanza y su confianza en Egipto. Ustedes están poniendo su confianza en estos gobiernos que quieren aparentemente protegerles. Pero yo quiero decirle a ustedes, es el profeta diciéndole a Israel, esos reinos van a caer y no van a poder protegerlos a ustedes. Entonces, es lo mismo que sucede hoy.
Sí. Mucha gente pone su confianza en los gobiernos, los reyes y las autoridades de este mundo. Su confianza en Trump, su confianza en Biden, y no entienden que la última o la confianza del cristiano debe estar Sí. en Cristo. Y no solo la confianza, muchas veces la inconformidad, o sea, dice, por ejemplo, hay un riesgo en poner la confianza en los gobiernos, pero también hay un riesgo en vivir criticando el gobierno de turno y decir, mira, este gobierno es así, así, y no cumple con esto y todo, o no ayuda al pobre, siendo que, primero, tenemos que buscar a Dios nosotros, esa es nuestra labor, y también buscarlo en la ayuda que tú puedes dar al que está a tu lado, ¿no? Ujú. De hecho, me gusta mucho el Salmo 41, 1 al 3, que dice así, bienaventurado el que piensa en el pobre, ¿no? En el día malo lo librará Jehová. No dice bienaventurado el rey que piensa en el pobre. Ujú. Dice bienaventurados todos los que piensan en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Después dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullarás toda su cama en su enfermedad. Me gusta porque nos invita a todos a vivir esa bienaventuranza, ¿no? Muchas veces nosotros estamos poniendo nuestra confianza en estructuras, en gobiernos, cuando en realidad nosotros tendríamos que primero vivir nosotros cómo es vivir en el reino de Dios. Porque el reino ya está, como tú dijiste, ¿no? Pero cada vez que yo hago una acción, cada vez que yo ayudo al pobre, cada vez que yo siento dolor por aquel que sufre dolor, yo estoy también viviendo un poco más de lo que Dios quiere que yo viva por la eternidad, ¿no? Entonces creo yo que también eso es muy, muy importante. Y la importancia de este punto se encuentra en que Dios no se hace indiferente al clamor de los débiles. Correcto. Dios no se hace indiferente al dolor de los oprimidos. Mira lo que dice Salmo 9:18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Entonces, en medio de la injusticia en la cual estamos viviendo, Dios nos invita a que seamos proactivos y hagamos algo por el necesitado, que Correcto. seamos las manos de Dios en esta tierra, que podamos representar su reino de manera digna. Y al mismo tiempo, el que está sufriendo, que clama a Dios, que le dice, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú estás? Tiene la esperanza de ser escuchado por Dios y recibir ayuda en el momento de necesidad. Eso es tremendo y me gusta mucho cómo después pasando me gusta el día martes, ¿no? Que habla de hasta cuándo juzgarán injustamente. O sea, David también preguntándose eso. Y especialmente me gusta cuando hay una parte que dice así, mira. Dice, Dios comparte su gobierno del mundo con agentes humanos designados como sus representantes. No obstante, ¿cuántas veces estos representantes humanos en la historia, incluso ahora, han pervertido la responsabilidad que se les ha dado? Y me gusta cuando David, por ejemplo, en el Salmos 82, versículo 2 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿No? Defended al débil y al huérfano. O sea, David le pide a Dios que haga justicia, ¿no? Y de hecho, si avanzamos un poco más, cuando hay un pedido de David por venganza incluso, ¿no? O sea, a ver si es que hay un salmo aquí. Por ejemplo, el Salmo 58 del 6 al 8 dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vean el sol. Esto está fuerte. Está como para hacer una canción sí, aquí, ¿no? está lindo para hacer una canción inspiradora así. Claro. Para cantarla el sábado, así. Para cantarle el sábado. Mira, presta atención cómo David o el salmista canaliza su frustración a través de Dios. Claro. Canaliza sus sentimientos de ira y de rencor a través de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo canalizamos nuestros sentimientos de frustración y de venganza a través de Dios? Muchas veces no lo hacemos. Tomamos la venganza en nuestras manos o buscamos primero nosotros cómo solucionar el problema en vez de ir primero donde Dios.
Claro. Porque mira lo que hace Dios. Dios primero nos da una perspectiva correcta y segundo nos da un plan de trabajo. ¿Qué debemos hacer en medio de esta injusticia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y a veces lo último que hacemos es ir donde Dios. Pero creo que es una lección extraordinaria ir donde el que hace justicia, el que vengará al débil. Pero ahora, ¿no será que estas palabras de David muestran un corazón que no conocía el amor a los enemigos, por ejemplo? ¿Cómo poder conciliar esto que encontramos en muchos salmos, no solamente en este, ¿no? Salmo 69 también, por ejemplo. O sea, estos deseos de que a la persona le vaya mal, ¿no? De que se destruyan, de que, si lo traigo ahora, ¿no? Que no duerman en paz, que le deseo enfermedad, le deseo esto. ¿Cómo conciliar este sentimiento que David evidencia y está en la Biblia con lo que claramente Jesús dijo, amad a sus enemigos, ¿no? ¿Cómo vivo esto? ¿Qué piensas tú? Es que debemos entender que amar a los enemigos no significa esta idea de un amor ilusorio, irreal, donde me río de todo lo que me hacen o soy indiferente. Claro. Creo que el verdadero amor que viene de Dios no se hace indiferente al sufrimiento. Un verdadero amor no tolera la maldad, no tolera la injusticia. Entonces, creo que a través del mismo amor, Dios nos invita a movilizarnos y hacer algo. Entonces, pensemos también al mismo Dios que dice, sabes que yo me voy a vengar, yo voy a traer justicia. Porque al final, nuestras obras pueden estar contaminadas con el pecado. ¿Entiendes? Nuestros deseos de justicia pueden estar Nuestra justicia no es tan justa que digamos. Es una justicia injusta. Pero la justicia de Dios, que aún pudiera parecer injusta, cuando lo miramos a través de Cristo, cobra sentido. Claro. Porque yo soy el malvado que merece la ira de Dios. Vamos a ponernos del otro lado. ¿Cuánto realmente merecemos de Dios si reconocemos la magnitud de nuestro pecado? A los lentes de Dios, nosotros merecemos la muerte. Nosotros merecemos que nuestros dientes sean partidos, que no durmamos, que vivamos en paz, porque nuestro pecado nos ha llevado a apartarnos de Dios. Pero mira lo que hace el guerrero. El guerrero que estaba listo para destruir el ejército. Que tenía fuerza. Lo que hizo fue buscar la reconciliación y crear amistad. Para que ahora, en vez de que nos traspasara una espada, recibiéramos sanidad a nuestras heridas. Y reconciliación y sanidad y restauración de nuestro pecado. Y es lo que hace Jesús. Al final del camino, cuando miramos todo esto, yo soy el rebelde que se apartó. Yo soy el que merece que sus dientes sean quitados de la boca. Pero Dios, en vez de darme lo que merezco, me da lo que no merezco. Misericordia. Sabes que me recuerda esto un post que vi hace mucho tiempo atrás, que era una imagen de un lápiz, ¿no? Y este lápiz decía, ¿te has robado este lápiz alguna vez? ¿No? Y ponía cosas en más magnitud. O sea, si tú sabías que este lápiz, un lápiz muy simple, ¿no? Era de un amigo tuyo, pero te lo robaste a conciencia. Probablemente si tú, y escalaba de a poco, más responsabilidad, ¿no? Y después te llevaba a puestos de mucha responsabilidad, como por ejemplo un presidente, ¿no? Entonces, si es que en lo poco fuiste capaz de faltar a la verdad con algo pequeño, probablemente tú estando en una situación o en un puesto de más poder como presidente, probablemente también harías la corrupción que hoy tú estás criticando, ¿no? Mercy. Entonces, muchas veces nosotros criticamos desde la falsa perfección, ¿no? Y en decir, no, pero mira, él es corrupto, él hace esto, pero nosotros en nuestra pequeña esfera también lo somos, ¿no? Hay una canción que se llama La corrupción en tu espejo. Y es de este artista llamado Vico C. Y él escribe, dice, antes de tú criticar al corrupto que está sentado allá en el Senado, mírate en el espejo y pregúntate,
si no es corrupto también, ir y ofender o ir y serle infiel a tu esposa. Uf. Mira a ver si no es corrupto. Tomar tus taxes y mentir en tus taxes con el propósito de sacar beneficio personal. Antes de ir y juzgar al presidente, mírate al espejo y pregúntate si en tu corrupción tú también harías lo mismo estando en su lugar. Wow. Y eso me explotó Sí, la verdad. cabeza y me llevó a pensar, Señor, ¿en qué áreas yo también estoy lleno de corrupción y necesito ser restaurado por ti para vivir de manera justa y digna delante de tu presencia? Sí. Yo creo que eso es la clave, ¿no? Cuando Jesús después lo pone en los evangelios, ¿no? O sea, ¿para qué te estás preocupando de la viga en el ojo ajeno, ¿no? Y no te preocupas de tú, lo que tienes, o sea, tremendo ahí, la viga en tu ojo. Entonces, creo que va un poco por ahí también, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados del mal que hay afuera, pero no parecemos no preocuparnos tanto del mal que habita dentro de nosotros, ¿no? Claro, Entonces, porque somos grandes críticos exacto. de lo que está fuera de nosotros. Pero hay que mirarnos al espejo de vez en cuando. Y esto pasó con David también. Sí. Cuando David entra al santuario, algo cambia en él. Mira lo que dice Salmo 96, 6 al 10. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad gloria a Dios y su poder. Y hay uno de manera específica, deja ver aquí, versículo 132, 7 al 9. Entramos en tu tabernáculos. En tu tabernáculo nos postramos ante él estando a sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arco de tu poder. Hay algo que sucede cuando entramos en la presencia de Dios. La presencia de Dios desnuda nuestra vulnerabilidad y nuestro pecado y nos ayuda a entender que el único justo es Dios y que al final solamente nos queda, primero, ir delante de Dios buscando justicia, viviendo una vida justa, haciendo lo que nos toca como ciudadanos en nuestra parte de la sociedad, sirviendo, ayudando al necesitado, pero entendiendo que al final tengo que entrar en su santuario, entrar en su presencia para reconocer mi propia vulnerabilidad. Correcto. Sabes que yo quisiera terminar con este pensamiento que también a mí me llevó a poder meditar en mí también, ¿no? Yo creo que no está mal ser honesto con Dios. Mira, David era un tremendo guerrero, que él cuando le presentaba todo esto a Dios y a estas personas, él tenía la fuerza como para poder destruirlo también, ¿no? Él tenía el ejército, él era uno de los guerreros más famosos, ¿no? Pero es interesante que en estos salmos él habla de enemigos, habla de opresores, pero no se ve a un David yendo a la guerra a destruirlos, ¿no? Si bien es cierto, él vivió otras guerras y mucho de su aprendizaje lo llevó hasta donde estaba, pero es interesante que vemos en los salmos el que David le entrega todo ese sentimiento a Dios y no usa su propia fuerza como para vengarse y destruir a aquel que quizás lo dañó a él mismo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver a eso también, a entregar a Dios todo aquello que nos duele, todo aquello que nos causa rabia, enojo, y confiar de que Dios es nuestro juez, ¿no? Como tú leíste este texto del santuario, en el santuario encontramos el perdón, pero también encontramos la justicia, ¿no? La justicia de Dios, que Él va a hacer justicia, y en su justicia tenemos que confiar. Yo creo que eso es el perdón al final. Soltar, decir la justicia es de Dios. Él va a juzgar, Él va a ejecutar su justicia y yo perdono, ¿no? Este versículo era el que me gustaría compartir. Sí. Hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Entendí. Entendí que al final Dios traerá toda obra a juicio. Entendí que al final yo también tendré que estar delante de Dios en su presencia. Y allí, frente al juez, que también puede ser mi abogado, entiendo
que el fin de ellos pudo haber sido mi fin si yo no hubiera aceptado a Jesús como el Salvador personal de mi vida. Wow. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Gracias por estar aquí, por ser parte. Déjanos también en los comentarios cómo tú lidias con estos sentimientos de venganza, ¿no? Y cómo poder tener un equilibrio entre no callar ante el mal de este mundo y levantar la voz cuando es necesario, por los que no tienen voz, luchar por aquel pobre y ser también las manos de Dios solucionando aquello que podemos solucionar, pero también confiando de que Dios está haciendo justicia, de que Dios va a ejecutar su justicia y que pronto vamos a poder ver y alabar a Dios porque Él es justo y para siempre es su misericordia. Que Dios te bendiga, déjanos ahí tus impresiones también y nos vemos en un próximo episodio de este podcast. Chao, chao. Bye.